Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Los saludo David Mendoza. Estamos transmitiendo desde nuestras plataformas YouTube, Facebook, Instagram, a través, obviamente, de este cronómetro 2020. Me da muchísimo gusto que nos acompañen un día más en esta emisión que, bueno, pues déjenme decirles que afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta por parte de todos ustedes, amigos, y la verdad estamos muy contentos porque, bueno, pues desde nuestro espacio, desde nuestro modesto espacio, hemos ido generando de alguna forma, yo creo que un análisis bastante relevante, bastante interesante al respecto de lo que estamos viviendo, no solamente, como ustedes saben bien, en la agenda nacional, en la agenda internacional. Y bueno, pues por supuesto también hemos recibido muy buenos comentarios para todos nuestros amigos panelistas que siempre nos están acompañando y que, bueno, me hacen el favor sobre todo de dar un punto de vista, yo creo que muy cercano, muy estudiado, muy analizado al respecto de lo que estamos viviendo. Y hoy me da mucho gusto que me acompañe nuevamente en este cronómetro 2020 Alejandra González. ¿Cómo estás, Ale? Hola David, hola Sonia, buenos días Iván, muy bien. Muchas gracias una vez más en esta emisión y muy feliz de estar aquí otra vez. Muchas gracias, Ale. Bueno, está también Sonia de Siga. ¿Cómo estás, Sonia? David, muy bien, muchísimas gracias por la invitación para participar el día de hoy. Igual le mando un saludo a la audiencia y a Iván y a Ale que nos acompañan el día de hoy. Así es, y nos acompaña como siempre nuestro reportero estrella, Iván Moreno. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, David, ¿qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche a la hora que nos estén viendo. Sonia, Ale, ¿qué tal? Bienvenidas, un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Oigan, bueno, pues el caso, sin duda, yo creo que hay que dejarlo, obviamente, reposar y creo que ya le dimos el tiempo suficiente. Es lo que sucedió con el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, hace algunos días, ya prácticamente algunas semanas, lo que hizo fue generar un comunicado en el cual, pues, le solicitaba al presidente Andrés Manuel López Obrador que, bueno, pues dejara de hostigar a la prensa, que obviamente estaban muy preocupados por lo que estaba sucediendo con los periodistas en México y que México se coloca dentro de los países no beligerantes con mayor cantidad de personas muertas, asesinadas, o como ustedes lo quieran llamar, en el mundo. Esto, bueno, pues detonó una reacción a bote pronto que la verdad es que nos sorprendió a más de uno. Yo inclusive cuando yo revisé ese documento un viernes, me lo hicieron llegar y yo dije, no puede ser posible, esto es una fake, alguien tomó obviamente el esquema del machote de presidencia, se le ocurrió obviamente generar un escrito ahí fake y lo empezó a circular por las redes sociales, ¿no? La verdad es que sí nos sorprendió a más de uno porque pues estaba escrito, vaya, con mucha tripa, yo diría, ¿no? Estaba escrito con una condición pues muy extraña que finalmente creo que no necesariamente era la mejor opción. Entonces, bueno, pues en este sentido, muchachos, creo que el presidente López Obrador se le pasó un poquito la mano, creo yo. Les dijo borregos a los parlamentarios europeos, les dijo que se están uniendo a esta asonada en contra de las fuerzas conservadoras y fácticas, y la verdad es que habría que hacer un análisis al respecto. Iván Moreno, 8 periodistas muertos ya.
8 periodistas muertos más, y parece ser que el Parlamento Europeo, pues no está tan equivocado. David, es una situación tanto compleja la que vamos a analizar, porque efectivamente el Parlamento Europeo menciona, o sea, bueno, deje de hostigarse a la prensa, porque sin la prensa no hay democracia. Recordemos que ahorita con la situación del conflicto en Ucrania y Rusia tenemos esta situación en donde se están viendo y estamos observando el debilitamiento de las democracias a nivel internacional. Estamos observando cómo están surgiendo estos estados autócratas, que hoy les llamamos autócratas, pero pues, finalmente, independientemente de lo que sea, son populistas, izquierda o derecha. ¿Y qué es lo que se caracterizan? Que son totalmente, o sea, son totalitarios, ¿sí? para acabar pronto. Entonces, en este llamado que hace el Parlamento Europeo con estas preocupaciones, se la hacen a un presidente que es evidentemente populista, además en un esquema muy híbrido, entre donde se quiere apoyar en la democracia, pero al mismo tiempo la hace a un lado, la soslaya, y también ocasiona con sus dichos que este debilitamiento se esté manifestando ahora en una de las partes importantes, que es precisamente este elemento de la libertad de expresión, libertad de información, la libertad de prensa, y que de una u otra manera somos quienes debemos de hacer investigación para cuestionar, no nada más al poder, sino a todo mundo, a la iniciativa privada, a las organizaciones civiles, a la propia sociedad. Ese es nuestro trabajo, dar cuenta de lo que está ocurriendo, ¿sí? Y finalmente, después de este llamamiento, en donde vemos un documento que sí, efectivamente, hasta muchos legisladores se fueron con la finta de que era falso, ya para que Fernández Noroña o la propia Armendáriz digan, es que esto es falso, y de repente diga el presidente, no, o sea, sí lo escribí yo y lo escribí camino a Chiapas, junto con mi jefe de comunicación. Entonces de repente ya ellos digan, no, pues sí, estamos de acuerdo con usted, señor presidente. Mira, vemos un servilismo por ese lado político, pero por el otro lado vemos esa arrogancia. Ya habíamos comentado en alguna ocasión, David, que Charles de Gaulle, héroe de la resistencia de la Segunda Guerra Mundial en Francia, pues siendo el presidente, en su país se aprueba la píldora anticonceptiva y el Vaticano le manda una carta que cómo era posible que un católico permitiera eso, y este presidente francés lo único que dice, bueno, sí soy católico, efectivamente, pero soy un hombre de Estado, soy el líder de un Estado laico. Entonces, ya en ese momento hay una respuesta como hombre de Estado. Esta respuesta ni fue como hombre de Estado, fue totalmente ideologizada, y todavía dice, son de los 5,000 que han muerto en lo que va del año. O sea, fíjate, ya 5,000 en 40 y casi 50 días de lo que lleva este año. 5 son periodistas, así lo dice. Artículo 19 manifiesta que son, en ese momento eran 7, porque a 2 no se les reconoció su trabajo ni su labor. Sin embargo, ya asesinaron a un octavo en Michoacán, y tal parece que los llamados que se hace de basta los ataques a la prensa, basta los ataques a la libertad de prensa, y también estos señalamientos cotidianos y reiterados desde el púlpito del Estado, que es allá en Palacio Nacional, la mañanera, pues se insiste en agredir, en atacar, y en que se dé a conocer, o sea, nuestros salarios, nuestras condiciones, con quién trabajamos, con quién dejamos de trabajar. Eso es completamente privado. Oye, Iván, es más, Iván, en este sentido, aunque los medios nada más una cosa, aunque los medios de comunicación fueran como en Europa, que en Europa las legislaciones son de interés público, los medios de comunicación aquí en América son de interés social, no es lo mismo. O sea, el público y lo social no es lo mismo. Claro. Porque una parte es completamente privada y del otro lado sí hay un aparato estatal de medios de comunicación. Ni en esas circunstancias los comunicadores, los periodistas están obligados a dar a conocer sus ingresos, ni siquiera trabajando para el aparato estatal. Y recordemos que la BBC es un gran monstruo de la comunicación y es el aparato de comunicación del Estado británico, y es pública. Es pública, sería como Canal 11. Oye, Iván, a ver, mencionaste algo que yo creo que es realmente interesante, este asunto entre lo público, lo privado y lo social, que es totalmente distinto. Alejandra González, oye, ni en la época del PRI, bueno, pareciera ser que esto había sido
de una forma tan evidente. Vaya, todos sabemos perfectamente, Ale, que sin duda el gobierno siempre, durante todos los más de 70 años del PRI en el gobierno, bueno, pues ejercía una presión, ¿no? Se ejercía una presión a los editores, a los dueños de los medios, inclusive a los mismos reporteros y demás. Pero un ataque tan sistemático como lo que estamos viendo hoy por parte de Andrés Manuel López Obrador, oye, pues yo realmente me recuerda a dos personajes, ¿no? Luis Echeverría, invariablemente. Dos, José López Portillo, con aquel asunto de no pago para que me pegues, e inclusive el mismo Salinas de Gortari, ¿no? Generando presión, inclusive, Peña Nieto, Fox, Calderón, también hicieron sus presiones a la prensa, pero bueno, no veía yo como que fuera tan abierto. Esto a mí me parece, Alejandra, que es un asunto netamente de mercadotecnia por una sola razón. Yo tengo esta hipótesis, a ver qué les parece a ustedes, Alejandra, sobre todo porque tiene que ver con un asunto de marketing. La consulta está muy floja. La consulta parece ser que no está jalando lo suficiente y no está levantando ese ánimo. Vaya, quienes quieren ir a hacer la revocación de mandato son los mismos morenistas, cuando en realidad deberían hacerlo a la oposición. Entonces, a mí me parece, tengo esta hipótesis, en la cual pues desde la presidencia están empujando o están generando todo este tipo de animadversión con tal de que las personas salgan a votar y digan que se vaya, y entonces más o menos se equilibre el asunto. ¿Cómo ves este asunto, Alejandra González? Gracias, David. Verás, obviamente tiene mucho que ver con la consulta, porque como hemos observado desde los últimos meses, las decisiones que ha tomado el presidente desafortunadamente no son dignas de las acciones que se han llevado a cabo. Lo podemos ver ahora con el comunicado que se lanzó se me acaba de ir el nombre. Al Parlamento Europeo. Esto es una. Dos, la consulta sí está muy floja. Creo que me parece la oposición ya subió al 46%, por lo que yo tengo registrado, lo último. Entonces sí está muy floja. Desafortunadamente también hay una controversia que se ha estado manejando en los últimos ya meses, porque han sido ya meses, si no es que en el último año, en el hecho de estarse comparando con los demás presidentes, en el hecho de estarse comparando que ya lo habíamos comentado, así como dice Iván, que ha estado viviendo el pasado, y desafortunadamente sus acciones han sido: yo no soy como ellos. Él dice: yo no soy como ellos. Ellos robaron, ellos fueron corruptos, ellos pusieron mal el nombre de México. Y lo que acaba de pasar fue exactamente lo mismo. Entonces, esto nos lleva a que la estrategia política que han llevado a cabo el presidente, desafortunadamente, ha estado fallando su marca personal. Más allá de su imagen pública, su marca personal, que ha estado dejando de ser creíble para la sociedad, y entonces eso genera que se aumente la oposición, y entonces que en la consulta digan: ¿y este brother qué? O esta persona... Yo tengo ese presidente, realmente esa persona me representa a alguien que le va a decir panfleto y que va a decir que son unos borregos a personas que están preocupadas, realmente preocupadas por la situación del país, en la que hace unos días acaba de ser asesinado otro periodista, y el presidente no hace nada más que seguir hablando de su hijo, del sueldo de Loret de Mola, de que si fuchicaca, de que si están mal, si están bien los neoliberales, que si todos somos unas personas compradas. Es simplemente desalinearse y esquivar los temas realmente importantes. Y esto desafortunadamente también, pues realmente en la sociedad sí genera una cierta manera, una reflexión, por así decirlo, en el decir: realmente esta es la persona que yo quiero que me represente. Y está bien si la persona que les apoya económicamente, porque así funciona, lo respaldan. Porque te voy a decir, hace poco, no sé si han visto, Sonia, Iván, David, las campañas que están poniendo carteles de la revocación de mandato, la consulta de AMLO. Oye, hay una como a 200 metros del INE. Bueno, aquí hay una en cada poste de su casa. Entonces, haz de cuenta que el día que vinieron a ponerlo, fueron personas, digamos, pagadas por el mismo partido, porque tienen que dedicarse a pegar eso. Y entonces mi abuela baja y dice: que yo no quiero que me peguen en mi poste.
Eso. No, señora, es que si usted no deja que nosotros lo pongamos, AMLO, si pierde AMLO y no va nadie a la consulta, ¿sabe qué va a hacer? Le van a quitar a los viejitos su apoyo económico. A las personas que no trabajan ni estudian, que esa es la única manera en la que se alimentan, les va a quitar su apoyo económico. ¿Usted qué va a hacer con sus 7,000 pesos? Entonces, mi abuela se quedó así como, ¿es en serio? La manera de manipulación a través del dinero, y porque también debemos de saber que la mayoría de la población es de 60 y más. Sí, claro. Hay un porcentaje amplio. Nada, el presidente, mayor parte del puntaje. Pero es impresionante. Cuando mi abuela me contó, yo dije, ¿es en serio que te dijo eso? Esa es la manera de hablar del presidente, a ese poco 52% que le queda de favoritismo en la sociedad, pues se debe a esas personas que no quieren perder esa manera, ese apoyo económico. Pero entonces tampoco hace nada por realmente establecer una comunicación correcta, que es una comunicación integral entre el mensaje claro y fijo para los demás y unas acciones coherentes. Porque el comunicado que hizo al Parlamento definitivamente, híjole, sorprendió, como dices tú, a más de uno. Nadie venir. Creo que en muchos años yo nunca había leído algo tan... Híjole, vamos a eso, Alejandra, vamos a eso, porque mira, realmente a mí me sorprendió mucho. De hecho, cuando vi ya el comunicado y cuando por fin ya pude corroborar que venía de la Presidencia de la República, yo dije, bueno, pues entonces, perdón, pero para todos mis amigos, compañeros, conocidos, inclusive para los que no conozco y que han hecho un esfuerzo brutal para poder entrar al Instituto Mora, que es no poca cosa, ¿eh? O sea, quienes sabemos que quieren hacer carrera diplomática, es una cosa impresionante. O sea, son exámenes, son unas cuestiones de conocimiento brutal a profundidad, con asuntos de protocolo, con asuntos tan mínimos, y terminamos utilizando un lenguaje Pepe el Toro, Sonia decía. Un lenguaje al mero estilo... película de Pedro Infante, de Tintán, de Cantinflas, burdo como las películas de ficheras. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Sonia? Porque no estamos hablando de cualquier parlamento. Vaya, si hacemos un poco de historia, el mismo Morena le aplaudió al Parlamento Europeo en algún momento cuando fue lo de los jóvenes de Ayotzinapa. Dijo que muy bien, que qué bueno, que necesitaban presión, que Peña Nieto renunciara. Pero hoy lo que vemos es que el presidente no le gusta lo que sucedió en el Parlamento Europeo, y creo que más allá de una campaña en su contra, aquí hay una cuestión donde se saltan al mismo secretario de Relaciones Exteriores, que por cierto, días después lo entrevistan y él dice, ese es otro tema, y sale corriendo. Perdón, pero yo me imagino la cara de Marcelo Ebrard al leer el comunicado. Yo creo que se quería meter más abajo del subsuelo y salir del otro lado del mundo y decir, yo no conozco esto. Sonia de Siga, ¿qué cosas? Yo creo que se fue de espaldas, de verdad. Yo cuando leí, yo me acuerdo que tú fuiste el que me mandó el comunicado, lo leí y dije, no, ¿sabes qué? Al ratito van a despedir al becario que lo escribió y que lo publicó en una página oficial, ¿no? Y empecé a investigar y después vi que el presidente había dicho en la mañanera que él había sido el que lo había redactado. Me fui de espaldas, porque dije, esto es una burla no solo para todo el mundo, sino para toda la diplomacia mexicana, que durante mucho tiempo se ha caracterizado por ser una de las mejores diplomacias del mundo. O sea, los diplomáticos mexicanos de verdad son reconocidos a nivel mundial por su protocolo, por esa capacidad de negociación que tienen. Y definitivamente este comunicado se saltó todo tipo de protocolos que ha habido y por haber. Yo creo que hace mucha falta
que el presidente tome en cuenta a las personas que están trabajando con él, porque tiene personas muy capaces para de verdad poder dar respuestas inteligentes a este tipo de pronunciamientos. Yo creo que Ebrard hubiera hecho un comunicado muchísimo mejor, diciendo a lo mejor en principio lo mismo que dijo el presidente, pero de una mejor forma. Muchos dicen que no importan las formas, que lo que importa es el fondo del mensaje, pero también el fondo del mensaje, pues no estuvo bien pensado, o sea, no fue una respuesta inteligente. Y como bien decías hace rato, a ver, lo único que hizo el Parlamento Europeo fue fue un pronunciamiento de que hay algo que está pasando en México, se están matando periodistas. Sí, claro, no es un problema que haya iniciado Obrador, sabemos que llevamos muchos años con esta problemática de inseguridad a nivel nacional, pero lo cierto es que no se está haciendo nada para disminuirlo, no se está haciendo nada para aminorarlo. Entonces, sí, efectivamente el Parlamento Europeo, ¿qué es lo que hace? No nada más con México, el Parlamento Europeo saca un montón de resoluciones al año cuando ve que hay una violación de derechos y una violación de derechos humanos. En este caso, bueno, nos tocó a México porque sí, efectivamente es preocupante la situación y además se está dando ese contexto de que el presidente está haciendo cacería de brujas entre los periodistas, ¿no? O sea, está hostigando, está acosando a los periodistas y pues sí, efectivamente eso es algo que no se debe de pasar por alto. Sin embargo, yo creo que el presidente debió de haber sido más inteligente para responder a eso, ¿no? Con vamos a trabajar en eso hubiera bastado, ¿no? Y ya, se calman los ánimos. Pero no, él empieza a llamar borregos, por ejemplo, a todos los eurodiputados y tú dices, bueno, ¿y dónde queda la no intervención en los asuntos ajenos? Que los eurodiputados fueron elegidos democráticamente por varios pueblos, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta, a ver, ¿de dónde salen los eurodiputados? Pues de las elecciones democráticas que hay, no en uno ni en dos, sino en todos los países miembros de la Unión Europea. Oye, donde hay parlamentarios que son de izquierda, de derecha, de centro, de verdes, de todo cristianos, de todo tipo de ideologías. Pero ¿sabes también qué es lo que preocupa, David? Que el presidente no toma en cuenta que México tiene una relación profunda con la Unión Europea. Y México tiene firmado un acuerdo global con la Unión Europea que va más allá de un tratado de libre comercio. Cuando México negocia en 1999, a partir del 97, 98, 99 y entra en vigor ya en el 2000, pero cuando se negocia un tratado de libre comercio con la Unión Europea nos pide algo que se conoce como la cláusula democrática. Entonces, si tenemos este acuerdo marco con la Unión Europea, tenemos aceptada esta cláusula democrática, tenemos que hacer que todos los principios de la democracia se respeten. Y los eurodiputados, ¿qué es lo que están diciendo? Que en México está en juego la democracia porque no hay libertad de expresión, no porque haya censura, sino porque se están asesinando a muchos periodistas y no se está haciendo nada al respecto. O sea, esa es la preocupación del Parlamento Europeo. Y el presidente debió de haber recordado que México está en proceso de renegociación de ese acuerdo global. Entonces, él perdió de vista todo eso. Creo que porque él es demasiado visceral y es un hombre que actúa por impulso, ¿sabes? Entonces, no piensa lo que hace, simplemente hace lo que su estómago le está diciendo en ese momento, no su cabeza, su estómago. Y creo que ese es un grave problema, sobre todo cuando te puedes meter en un conflicto mayor, ¿no? O sea, quieres renegociar el acuerdo global con la Unión Europea, pero le estás diciendo a sus eurodiputados que son unos borregos, que son unos colonialistas, que son unos injerencistas, cuando la resolución del Parlamento no iba en ese sentido. O sea, la preocupación es, a ver, están matando periodistas, no hay impartición de justicia, hay mucha impunidad. Ojo, porque tu democracia está, por un lado, que a nosotros no nos conviene. Bueno, y que en cualquier momento ellos pueden decir. Ajá, inclusive había por ahí un índice, ¿no? Donde México estaba bajando en el índice democrático de los países más democráticos, ya estaba en un punto en el cual decían, bueno, pues ya esto es un sistema híbrido, ¿no? Ya no hay ahí una condición. A ver, les voy a poner una cifra y yo creo que tendríamos que discutir esto. Fíjense nada más, en febrero de 2022 se registraron 2,260 homicidios dolosos. En teoría, con las cifras de la Secretaría de Seguridad Federal, es el 14.2% menos que en febrero de 2021. Sin embargo, obviamente aquí lo que tenemos es que se están centrando en diversos estados. El 50% de estos homicidios se dan en Michoacán, Guanajuato, Baja California, Estado de México, Jalisco y Chihuahua.
lugares en donde también se está centrando también la muerte o el asesinato de estos periodistas. Llamó mucho la atención que con este asesinato que se dio ahí en Michoacán, en pleno velorio, los periodistas que estaban ahí, señala uno de los asistentes que llegó una persona armada y les dijo, o se van o aquí empezamos la matadera, empezamos los balazos. ¿En qué condiciones estamos? Vaya, sí podemos entender, y lo quiero dejar aquí, que este problema es un problema en el cual es un elemento del pasado, vamos a llamarlo así, tiene su origen en el pasado. Yo iría un poco más allá, no creo que sea nada más con Calderón, inclusive yo me remitiría a aquel fatídico 1994, donde prácticamente el fermento que ya se venía generando en México desde los 70, de los 80, explotó en alguna forma. Pero la condición, compañeros, amigos, sin duda se ha dado por falta de estrategias que estamos de acuerdo en algún momento con el presidente. La base social, obviamente, al no encontrar alternativas, pues muchos de ellos se apegaron a esta parte de la delincuencia organizada. Sin embargo, también el hecho de no ir un poco más allá, de atacar las características, como por ejemplo los recursos, una nueva cultura de la paz, que creo que también es muy importante, y sobre todo fortalecer los vínculos con instituciones internacionales. Creo que ahí podríamos saber ajustar esto. Nos quedan 9 minutos, así es que bueno, para que lo planteemos. Adelante. Yo, David, pienso que lo que estás mencionando, justamente estos estados en donde se están registrando estos homicidios dolosos, son precisamente los estados que están en disputa entre distintos cárteles, principalmente Jalisco Nueva Generación, así como Cárteles Unidos, y en algunos estados, no en todos, Cárteles Unidos principalmente en la zona de Zacatecas, Michoacán, pero también lo que es el cártel de Sinaloa. Por un lado. Por otro lado, en algunos estados también tenemos presencia de lo que fue el cártel del Golfo, parte de reminiscencias de lo que fueron los Zetas. En Guanajuato, bueno, pues Santa Rosa de Lima, con los guachicoleros. Pero finalmente lo que estamos observando es que los periodistas que están desarrollando su actividad ahí y que están dando cuenta de toda la situación de violencia, de colusión de autoridades con crimen organizado, pues precisamente son aquellos que están desarrollando actividad de investigación y son quienes están siendo asesinados. Esa es en parte una de las explicaciones. La otra es la impunidad que se ha permitido. O sea, acaban de dar a conocer esta situación del índice delictivo a nivel federal, en donde hay una disminución del 24% de 2018 a la fecha en homicidios dolosos y en algunos otros delitos de alto impacto, pero a nivel federal. Y lo que dice Rosicela Rodríguez es, la estrategia es la correcta, es la adecuada, porque estamos encaminados hacia una situación de evitar la confrontación. Perdón. Una cosa es que evites la confrontación y que al evitar la confrontación no estés mandando el mensaje de no te vamos a tolerar tu actividad. Y se tiene que de alguna manera poner mano dura en ese sentido. ¿Para qué? Para que mandes ese mensaje, porque si no, lo único que estás diciendo es impunidad. Acabamos de ver en estos días, David, cómo a un hombre lo están secuestrando delante de sus hijos. Sí. Y los niños corren atrás del papá. Y finalmente, horas después, el papá de 34 años es encontrado ejecutado. Y los niños tuvieron que, de alguna manera, tuvieron que ser rescatados por personas que estaban ahí. Y todavía se ve en el video que no se ha ido la camioneta de estas personas, no se ha ido, y una señora ya estaba corriendo a agarrar a la niña, porque era una niña y un niño, o sea, pequeñitos. No te puedo decir que si de 6 o 7 años, es mucha la distancia, pero son pequeños. Oye, Iván, pero es lo que están viendo. Dice el presidente López Obrador que ahora ya no son asesinatos de Estado, que el gobierno no tiene nada que ver, y aquí estamos hablando de una omisión. A ver, dame exactamente, es una omisión de Estado. Vamos a darle chance. Alejandra, por favor. Gracias, David. Justamente estoy muy de acuerdo con Iván en el hecho de que sí tiene que haber no sé, ni siquiera sé si no estoy segura 100% si te tenga que ser una estrategia, lo que se ha estado haciendo mal, una estrategia o una mala comunicación o un mal mensaje en la manera de hacer entender
a los periodistas que están haciendo su trabajo, pero que están corriendo riesgo y que no deberían estar corriendo riesgo, porque al final del día México es un país con libertad de expresión, libertad de prensa. Sin embargo, como dices, es una omisión y aún sabiendo, en un punto de vista más general, en un punto de vista federal, con el presidente, aún sabiendo la situación, aún sabiendo lo que está pasando, aún sabiendo que ayer pasó, aún sabiendo toda la información que él sabe perfectamente la tiene y no hace absolutamente nada, siendo el mayor poder en el país. No estoy hablando de que se siente con el narcotráfico, no estoy hablando de eso, porque hay jerarquía. Está la policía municipal, está la estatal, está a nivel presidencial. Y yo no conozco, no sé, Iván, a lo mejor corrígeme, si realmente ha habido una especie de estrategia en contra de este tipo de hechos por parte del gobierno estatal, bueno, por la parte de la policía estatal, con este tipo de casos, o inclusive el mismo presidente. Porque hasta donde yo sé cómo se maneja, lo que yo he visto en mi experiencia, hay un orden en el que dices, si no lo controla a nivel delegacional, se controla a nivel estatal. Y si no se controla a nivel estatal, se tiene que controlar a nivel presidencial. Porque al final del día el presidente es quien está a cargo, es quien es la imagen, es quien ordena que el país esté tranquilo, para evitar que se metan el parlamento, que comenten los de otros países, en el que digan, ¿qué está pasando en México? ¿Por qué no hace nada nadie? ¿Por qué ni siquiera ha habido algo, lo que quiera, algo? Es muy decepcionante esto, y aprovechando, y quiero dejar esto en claro, el presidente sabía perfectamente lo que hacía con este comunicado. Y lo primero que iba a hacer es generar burla en la sociedad y decir, ja, 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 pues que nos pasamos al parlamento, ustedes por donde quieran. Exactamente, exactamente. Oye, creo que súper duro lo que dices, pero también muy cierto. Sonia decía, para ir cerrando. Mira, David, yo creo que hay algo que es muy cierto, ¿no? Que todo este problema que tenemos, pues es un problema estructural que efectivamente no se puede solucionar de la noche a la mañana y que tal vez van a pasar 10 sexenios más y tal vez lo vamos a seguir viviendo. Pero lo cierto es que pese a que esto es estructural, yo creo que se necesita implementar estrategias que sean más allá, o sea, que sean más integrales para intentar evitar este tipo de problemas y este tipo de asesinatos. La cifra que tenemos de homicidios en lo que va del año es realmente alarmante. O sea, yo creo que eso es algo que, o sea, a lo mejor si estuviéramos en Irak o en Afganistán lo podríamos entender, ¿no? Pero estamos en México, no es una cifra que coincida con el tipo de país que queremos proyectar hacia el exterior, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que la estrategia que tiene ahorita la presidencia de dar mejoras a la calidad de vida para que las personas no tengan que irse al crimen organizado me parece que está bien. Pero creo que no es lo único que se tiene que hacer, ¿no? Hay que trabajar muchísimo en estrategias que castiguen los homicidios, que castiguen a los crímenes y sobre todo trabajar mucho en la impartición de justicia. Yo creo que uno de los problemas que tiene nuestro país es la impartición de justicia. Es el hecho de que hay demasiada impunidad. Hay impunidad, o sea, tú puedes ver el video, a mí de verdad me sorprendió este video que comenta Iván, ¿no? De cómo secuestran al papá enfrente de los niños. Es que cualquiera puede hacer cualquier cosa en México porque hay impunidad, ¿no? Y sí, no va a pasar nada, ¿no? Y el problema es ese, que pese a que está ahí la problemática, no se está haciendo nada. Entonces, yo sí creo que es alarmante y creo que diferentes organizaciones se van a seguir pronunciando a este respecto si no se trabaja en eso, ¿no? Yo lo dejaría ahí, ¿no? En crear una estrategia un poco más integral para todo esto. Es una situación sin duda difícil, amigos, amigas. Yo quisiera agradecer sobre todo a Iván, a Sonia, a Alejandra,
González, que pues nos hayan acompañado en este cronómetro el día de hoy, con un tema que la verdad duele, es muy complejo, pero también nos habla de cómo de pronto desde la presidencia, antes de la razón, parece ser que pasa la tripa, ¿no? Y el enojo, el malestar y esta idea paranoica de que todo es una campaña en contra del presidente y del movimiento, creo que no le hace nada bien a nuestro país. Así es que bueno, pues los esperamos para el programa que sigue. Amigos, amigas, se despide de ustedes David Mendoza. Gracias. Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020.